2. La historia de la salvación. Las alianzas y su cronología. A. Antiguo Testamento. 1. Primera alianza. Adán y Eva. En el principio solo existía Dios y, por su palabra, dio origen a todo lo creado. En 5 días creó el universo, el sol, la luna y las estrellas. El cielo y la tierra con sus aguas, así como toda clase de animales marinos y terrestres. Y al 6.º día creó al hombre, hombre y mujer los creó. En 6 días creó todo lo visible y lo invisible, y al 7.º día descansó. El hombre, por desobediencia, se apartó del amor de Dios y, junto con ellos, la creación entera. Pero Dios no iba a dejar que la obra perfecta y maravillosa de sus manos se perdiera. De tal modo, Dios estableció el plan para dar rescate a la obra de sus manos y de su amor. Planeó la manera de restituirle la condición divina inicial con la que fue hecho, y sin apartarse de él, estableció una alianza primera, basada en la unión conyugal, para que juntos pudieran realizar el proyecto de santidad legado por Dios. 2. Segunda alianza. Noé. Sin embargo, el hombre se obstinó en su orgullo y soberbia, seguía desafiando el amor de Dios y, dejándose llevar por su obstinación, se depravaron en su conducta. La cólera de Dios se desatará para purificar, por medio de un diluvio, a la humanidad que había creado. Se valdrá de la persona de Noé para llevar a cabo su plan de salvación, rescatando a su familia de la devastación del diluvio. Dios no volvería a castigar a la humanidad entera por su conducta. Establecerá una segunda alianza y dejará un sello de fidelidad en el arco iris, como signo de este empeño de amor por el hombre. Aún así, el hombre, desconfiando del amor de Dios, quiso edificar, con el esfuerzo de su soberbia, una torre, llamada Babel, para poner en ella su mezquina confianza. Dios procederá confundiendo sus lenguas para obstaculizar su desenfreno. 3. Tercera alianza. Abraham. Año 1720-1550 a.C. De tal modo, el hombre continuará sin sosiego en su empeño por apartarse de Dios, haciendo lo que a sus ojos era malo, por lo que encontrará en la confianza de Abraham, hombre temeroso de Dios, un nuevo medio para establecer una tercera alianza en favor del hombre. Poniendo a prueba su fe, Dios le pedirá en sacrificio a su hijo Isaac, el mismo hijo que Dios le hubiera concedido en su vejez. La confianza de Abraham se verá premiada con la supervivencia de su hijo, así como una numerosa descendencia propiedad de Dios, marcada por la circuncisión. El papel de mediador de su pueblo ante Dios lo repetirá numerosas veces, como en el caso de las ciudades depravadas de Sodoma y Gomorra. Y este mismo servicio, lo harán, a su vez, sus descendientes. Isaac, Jacob y José. De José se valdrá para poner a su pueblo a salvo de la hambruna alojándolo en el país de Egipto, donde el poderío de aquel país hará del pueblo elegido su esclavo. 4. Cuarta alianza. Moisés. Año 1300-1250 a.C. Dios tomará un nuevo patriarca que actuará en favor de su pueblo y saldrá en su defensa ante sus gritos de auxilio. Por medio de Moisés, Dios hará grandes prodigios, 7 plagas y hasta un ángel exterminador, para ablandar el corazón del faraón y obligarlo a dejar en libertad a su pueblo. Una cuarta y nueva alianza se pactará por medio de la sangre del Cordero Pascual y la promulgación de 10 mandamientos. A cambio de la fidelidad del pueblo, Dios le dará una tierra de abundancia. Sin embargo, el pueblo se fabricará un becerro de oro para adorarlo como su Dios. Como represalia, Dios los conducirá por 40 años a través del desierto para purificar al pueblo de esa generación malvada y pervertida.
Sin embargo, Dios siempre le prodigará su amor, asistiéndolo con sombra y luz, agua, carne y pan del cielo, o maná, en medio del desierto. El pueblo será tan numeroso que Moisés se asistirá de la ayuda de jueces para gobernarlo y dirigirlo. Será el tiempo en que Sansón obtendrá una gran victoria por su pueblo ante los filisteos. Y con ese gran pueblo seguirá dando batalla a los demás reinos vecinos. En contra de la voluntad de Dios, emparentarán con sus costumbres y con sus dioses extraños, a tal grado de querer tener sus propios reyes que los gobernasen, despreciando así, de la asistencia divina del único Dios verdadero. Dios cederá a los antojos de su pueblo, y le dará reyes que lo gobiernen en su nombre y, junto con los reyes, también les proveerá de profetas que continuamente les recordará la voluntad de Dios y les denunciará sus pecados. 5. Quinta Alianza. David. Año 980-930 a.C. De este modo aparecerá Saúl, como el primer rey de Israel y le sucederá David en el trono. Con David hará un nuevo pacto, la quinta alianza. De su descendencia real saldrá el Mesías, o Salvador, que liberará a Israel de la opresión. Será un pueblo regio en el cual Dios habitará en medio de él. Será el tiempo en que David comenzará con la construcción del templo y lo culminará su hijo Salomón, con el cual mostrará su favor haciéndolo el hombre más sabio y famoso de la historia. Desde los reinos más lejanos vendrán a admirar el esplendor del templo de Dios y de la sabiduría de Salomón. También es el tiempo en que el pueblo de Dios se dividirá en el reino del sur, con Judea como capital, y en el reino del norte, con capital en Samaria. Aún así, Israel persistirá ofendiendo a Dios, siéndole infiel, aún con las advertencias de los profetas. Por lo cual Dios dejará que pueblos poderosos ataquen y tomen victoria sobre el pueblo elegido. Le robarán sus tesoros, destruirán la ciudad y el templo, y sus habitantes serán llevados prisioneros. Año 597 a.C. En 2 ocasiones estuvieron en el exilio y en la ruina total, por lo que clamarán la intercesión de Dios, ya que no hay más país, ciudad ni templo, ni sacerdotes, altar ni sacrificios con los cuales se pueda alcanzar la misericordia de Dios. Este es el tiempo de las lamentaciones por el Dios y la tierra perdidas, y también de grandes héroes, como Daniel, librado de las garras de los leones. El amor de Dios hará que escuche la desolación de su pueblo y lo consolará mostrando, nuevamente su favor, por medio de grandes profetas como Isaías y Jeremías que prometen la restitución de la antigua gloria de Jerusalén y la cercanía del esperado Salvador. Con esa expectativa retornan a Jerusalén y comienzan con la reconstrucción del templo y el hallazgo de las tablas de la ley, motivo de consuelo y alegría para todo el pueblo, así como de las esperanzadoras profecías de otros profetas, como Zacarías. Año 515 a.C. Llegará un momento en que el reino se unirá por los esfuerzos y sacrificios de los macabeos, logrando una purificación del culto a Dios, y así gozar, por algún tiempo, de un período de calma. Año 310 a.C. Pero, nuevamente serán invadidos, ahora por el Imperio Romano y, junto con él, por la frustración de la tardanza del Mesías. Solo una porción, un resto del pueblo, estará al pendiente de la promesa de Dios y de su Salvador. 6. Sexta Alianza. Jesucristo. Año 33 después de Cristo. En cumplimiento a las profecías, Dios enviará un ángel a una virgen desposada con un hombre justo, descendiente del linaje de David, llamado José. Del seno virginal de María nacerá el Emmanuel, el Dios con nosotros. La creación entera anunciará con gozo el nacimiento del Mesías y los cielos proclamarán la gloria de Dios.
Llegado su momento, este niño crecerá y pactará, con el pueblo escogido por Dios, una nueva y eterna alianza que perdurará por los siglos.